Amén. Sea glorificado el nombre de Jesús. En esta hora de esta tarde, pues, como siempre dicen muchos hermanos, con el gozo y con la alegría de poder permanecer o mantener los ojos en el invisible. Aleluya. Eso para mí viene siendo poder estar en vigilia, constante, vigilando, con los ojos puestos en el invisible, para que no vayamos a echar a perder lo que se nos ha dado por gracia y misericordia. Aleluya. Hoy pues, un día más de existencia, estamos contentos porque a Dios le ha placido el estar queriendo tratar con nosotros sin mirar lo que somos. Dice que si Dios mirare nuestros pecados, aleluya, ninguno fuéramos salvos. Pero hoy, en la infinita misericordia del Señor y poniendo atención a lo que trae cada hermano, nosotros nos podemos dar de cuenta si Dios o cómo Dios está en medio nuestro, aleluya, obrando, dejándose ver, dejándose sentir, enseñando a un pueblo que se ha de levantar de entre los hijos de los hombres con el conocimiento que tuvieron los apóstoles y los profetas. Aleluya. Y hoy pues yo me alegro muchísimo porque cuando oigo a los hermanos hablar, veo que están poniendo los ojos en el invisible. Aleluya. Y también veo que hay como esa búsqueda de entre los hermanos, queriendo, cada uno de nosotros queriendo ir hacia adelante, al blanco de la soberana vocación. No creyéndonos que ya lo hemos alcanzado todo, sino que proseguimos, como decía el siervo Pablo, hacia adelante, buscando en las Escrituras la sustancia para que el hombre de Dios sea el que quede sustentado en medio nuestro. Aleluya. Y me abaso hoy en el día de hoy a lo que pude escuchar el domingo pasado por medio de las dos enseñanzas que fueron traídas. Me llenaron de mucho gozo, de mucho regocijo al ver en el escalón que cada uno de nosotros está. Aleluya. Para que si vemos que estamos en un escalón, no nos quedemos durmiendo en ese escalón. Sigamos subiendo de escalón a escalón, porque cuando estamos en un escalón y pasamos a otro escalón, quiere decir que ya la ignorancia que traíamos en ese escalón quedó atrás. Aleluya. Y me alegré mucho pues con el tiempo que le tocó al hermano Pancho, porque el hermano Pancho vio lo que Dios hizo con Lázaro, aleluya, que Dios también lo hizo con él. Gloria al Señor. Y vemos que el tema que trajo el hermano Pancho, de mucho valor, si le dimos atención, si estuvimos atentos, aleluya. Dios nos saca del sepulcro y nos dice, sal fuera, aleluya. Porque no podemos quedarnos estoqueados en el sepulcro todo el tiempo, porque más luego vamos a ver algo, vamos a empezar a conocer las cosas que son de Dios, aleluya. Y dijo el hermano Pancho que el Señor le dijo a él, aleluya, ven fuera. Y esas mismas palabras fueron dichas a mí, aleluya. Porque Dios nos ha venido sacando de la ignorancia de los lugares por donde venimos caminando o por donde veníamos caminando, que no éramos agradables al Señor, aunque estuviéramos hablando del Señor. Pero ahora el punto está en que estamos conociendo las cosas del Señor. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Aleluya.
Sea alabado el nombre de Jesús. Y luego viene la hermana Malfa, aleluya, con el tema de ella, que también compagina con el tema que trajo el hermano Pancho, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, el poder que tiene, aleluya, la palabra de Cristo en su pueblo, aleluya. Entonces, como la hermana Marfa sabe eso, tiene que Dios habérselo revelado a ella, para que ella supiera que hay un poder en la sangre de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Luego decía la hermana que la sangre es un testimonio. Aleluya. La sangre es un testimonio. Aleluya. Gloria a Cristo. Después le añadió también a esas palabras, la sangre es, también la sangre es la vida que nos da Dios. Aleluya. La sangre es la vida que nos da Dios. Aleluya. Y decía la hermana, por eso hay que salir de lo terrenal. Aleluya. Para entrar a conocer las cosas que son de Dios. Aleluya. Dice, gloria al nombre. Por eso hay que salir de lo terrenal para poder salir del sepulcro y poder hablar conforme al Espíritu. Dios se revela, escuchen esto, qué cosa hermosa. Dios se revela por medio de la mente que ha sido formada. Aleluya. Entonces, como la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, si no hay una mente, el poder de la sangre entonces no trabajaría, no funcionaría en nosotros. Aleluya. Por eso tenemos que mirar ese poder que hay en la sangre de Cristo. Yo siempre digo que cuando hablamos de sangre, no estamos hablando del líquido rojo. Aleluya. Siempre cuando hablo esto, sabemos que la sangre natural es la que le da la vida al cuerpo físico, ¿sí? Pero ahora, hablando del hombre de Dios, es la enseñanza, la sangre de Cristo, que es la enseñanza que le da la energía y el poder al cuerpo de Cristo, que es la porción que se va desarrollando en cada creyente. Sea alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Y hoy nos vamos a quedar en una escritura que se trajeron el domingo pasado. Aleluya. Que fue la escritura del encabezamiento. Primera de Corintios, el capítulo 2. Aleluya. Pero antes de ir a esa escritura, vamos a leer algo de las escrituras de hoy. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Se ha alabado el nombre de Jesús. Aquí, en la escritura de hoy, dice así en el nombre de Jesús. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo que da Dios por medio de la enseñanza. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, aleluya, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Sea glorificado el nombre de Jesús. Y vamos a ver ahora, si podemos conocer o si estamos conociendo las cosas que son de Dios. Recordemos que la obra de Dios es un misterio oculto, pero las cosas que son de Dios, el pueblo las tiene que ir conociendo para saber, aleluya, cuáles son las cosas de Dios. Sea glorificado el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El tema de hoy sigue siendo el mismo. Nos vamos a quedar en ese tema unas cuantas semanas para ver si Dios nos da el entendimiento a través de ese tema. El ojo de Dios. Es el mismo tema que ya se trajo la última vez que vino la enseñanza. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ese tema. Gloria al nombre de Jesús. Sea glorificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Antes de ir, aleluya, aquí al capítulo 2 de 1 Corintios, vamos a leer unos cuantos versos del capítulo que trajo el hermano Pancho el domingo pasado, para que nosotros veamos cómo fue que despertó, aleluya, gloria a Cristo Jesús, Lázaro. Vamos a ver quién o quiénes fueron los que salieron del sepulcro. Aleluya. Sea glorificado el nombre de Jesús. Aleluya. Dice aquí en el capítulo 11 de San Juan, de la escritura del domingo pasado, dice así el verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que enjugó al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aleluya. Dios amaba a Lázaro, aleluya, pero lo utilizó como una obra para despertar. Y vamos a ver quiénes fue los que despertaron. Dice aquí el verso 4. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Oiga, pero qué muerte tan linda. Donde Dios se iba a glorificar. Pero vamos a ver ahora por medio de qué. Aleluya. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aleluya. Pero decía el hermano Pancho, aleluya, y eso fue así, que Lázaro murió porque Jesús no estaba allí. Pero eso fue permitido por el mismo Jesús, aleluya,
para que entonces pudieran ver el poder que está en Jesús. Aleluya. Dice, esa obra de la muerte de Lázaro, escuchen bien esto, esa obra de la muerte de Lázaro, esa obra fue por causa de la multitud. Aleluya. Gloria al nombre. Y estando ellos allí, donde Lázaro sale del sepulcro, y muchos judíos que estaban allí, viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahora, dice aquí ahora, Jesús después que dijo esto, dice, entró en la oración Jesús y dice, yo sabía, escuchen bien esto, para que nosotros veamos quién fue el que salió del sepulcro. Aleluya. Por medio de la muerte de Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, escuchen bien, pero lo dije, aleluya, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, aleluya. ¿A quién fue cuando Jesús se dirigió al sepulcro? Aleluya. ¿A quién iba Jesús a sacar? ¿A Lázaro o a la multitud? Aleluya. La obra de Lázaro, aleluya, una tremenda obra. Esa muerte de Lázaro, una obra tremenda, aleluya. Para que el pueblo, para que la multitud pudiera ver, darse de cuenta que el poder estaba y está y estará en el enviado, en la enseñanza, conforme a como Dios nos la dé a entender. Sea alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice aquí, aleluya. Dice aquí el verso 42 al 45. Aleluya. Más o menos lo mismo que me dio la introducción. Aleluya. Dice el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aleluya. Entonces los que estaban metidos en el sepulcro era la gran multitud, aleluya, y estaban con Jesús. Por eso decía Pancho que Jesús le dijo a él, ven fuera, aleluya. Y todavía el Señor tiene que seguir diciendo a la congregación, ven fuera, porque muchas veces nos encontramos en el sepulcro, aleluya. Y el que está en ese sepulcro es porque no está disfrutando de la vida. Aleluya. Cuando Jesús no está, lo que reina es la muerte. Aleluya. Pero ahora Dios, aleluya, se nos viene revelando para librarnos de la muerte. La muerte es todo lo que es ignorancia. Todo lo que traíamos conforme a las conversaciones humanas. Aleluya. Por eso, hoy nos vamos a dirigir al capítulo 2 de Corintios,
para que ahí nosotros podamos ver, aleluya, cuáles son las cosas de Dios. Porque mire, esto no es una palabra sencilla. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Y nos podríamos preguntar, pero ¿y cuáles son? ¿Cuáles serán las cosas de Dios? Aleluya. Dice así en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Aleluya. Así que, hermanos, esto es el hermano Pablo hablando, narrándonos, aleluya, cuando nos visitó a nosotros los gentiles. Aleluya. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aleluya, una de las cosas de Dios, Pablo la sabía. Vino, aleluya, a anunciar el testimonio de Dios. ¿Cuál era el testimonio de Dios? Que esa es una de las cosas de Dios. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Dice que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, aleluya, para que nadie dijera que Pablo era inteligente y que sabía mucho. Él no fue con excelencia de palabras, aleluya. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. ¿Cuál era la cruz de Pablo? Aleluya. El testimonio de Dios que lo llevó a los gentiles. Allí iba Pablo crucificado. Aleluya. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una de las cosas de Dios. Aleluya. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, aleluya, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una cosa más de las de Dios, otra cosa más de las de Dios, aleluya, por la cual Pablo venía hablando este evangelio. Pablo sí conocía cuáles eran las cosas de Dios, aleluya, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Sin embargo, escuchen este verso, qué lindo es. Aleluya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. ¿Qué nos querrá decir ese verso? Decía Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuál será esa madurez? ¿Será que nosotros podamos estar 2 o 3 horas hablando del libro y comiéndonos el libro y haciendo y deshaciendo? No. La madurez de Dios comienza saliendo del sepulcro. Aleluya. Porque si esa no fuera la madurez, no se podría estar hablando entre los que están comenzando. Aleluya. Pero todos los que han salido del sepulcro han entrado en una madurez porque han sabido, se están dando de cuenta que verdaderamente en el lugar donde
frecuentaban en otro tiempo, aleluya, no había ni se encontraban las cosas que son de Dios. Y al salir del sepulcro, aleluya, al querer tener un encuentro con la vida, eso es lo que significa tener madurez. Ahora podemos hablar con el que lleva 50 años, con el que lleva 25, con el que lleva 10, como con el que lleva un año o como aquel que está comenzando a escuchar estas cosas. Aleluya. Dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla y todos tienen que estar en atención para ver cuáles son las cosas de Dios. Aleluya. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga, usted sabe lo que es querer salir de medio de todos estos príncipes. Salir de medio de tanta enseñanza conforme al hombre. Aleluya. Porque queremos conocer algo mucho más excelente. Eso es tener sabiduría, madurez. Aleluya. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué hemos querido salir del sepulcro? Porque queremos conocer los misterios. La obra de Dios es un misterio que ningún hombre puede testificar del misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Aleluya. ¿Sabe por qué razón el hermano Pancho, la hermana Malfa y yo decidimos salir del sepulcro? Aleluya. Porque antes del hermano Panchín haber sido formado en el vientre de su mamá y Malfa en el vientre de su mamá y yo en el vientre de mi mamá, ya estábamos predestinados. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es otra de las cosas de Dios que tenemos que nosotros que conocer. Aleluya. ¿Y qué tiempo pasó para entonces Dios comenzar a revelarnos estas cosas? Casi después de viejos. Pero desde que estábamos en el vientre, estábamos destinados para conocer las cosas de Dios. Y esto nos tiene que llenar de mucho gozo y de mucha valentía de que nos atrevamos a caminar a través del libro, conociendo el misterio oculto. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice otra vez, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes. Aleluya. Antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Esto lo dijo Pablo y lo dijeron ellos. Ojalá y nosotros podamos decir lo mismo. Que la enseñanza que estamos oyendo de parte del Señor sean para nuestra gloria, para nuestro deleite. Aleluya. Conforme al Espíritu, no conforme a la carne, para nuestro deleite, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Sea alabado el nombre de Jesús. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado, aleluya, al Señor de gloria. Sea alabado el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tengo por aquí algo escrito, aleluya. Sea alabado el nombre del Señor, aleluya. Escuchen bien esto, qué cosa más hermosa. Dice que esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aleluya. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. ¿Cuál fue la crucifixión que estos príncipes le dieron a Jesús? Aleluya. El rechazo de la manifestación de Dios. Por eso la rechazaron. ¿Por qué? Porque no la conocieron. Si ellos hubieran conocido, aleluya, esa sabiduría, también hubieran salido del sepulcro. Aleluya. Dice aquí, gloria a Cristo. También dice aquí, en Lucas, capítulo 10, aleluya, donde aparecen los 70 discípulos que ya también hablamos en un tiempo pasado, aleluya. Aleluya, que fueron enviados de dos en dos, miren, a los lugares donde Jesús había de ir. Aleluya. ¿Por qué Jesús no fue a los lugares que habría de ir? Porque no iba en los que fueron enviados. Por eso fue que Jesús no llegó a aquellos lugares donde había que ir, donde fueron enviados aquellos 70 de dos en dos. Aleluya. Dice, ¿y por qué se fueron? ¿Y por qué se fueron? Porque no conocieron a Jesús. No tuvieron la oportunidad de salir de sepulcro porque no estaban predestinados para estas cosas. Aleluya. Y se ve como una injusticia, pero no es injusticia. Es que Dios hace las cosas como Él las quiere hacer para que nosotros aprendamos cuáles son las cosas de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sea alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, antes bien, escuchen este verso, aleluya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, mírense en ese espejito ahí. Ese espejito brilla, está limpiecito. Escuchen bien lo que dice el verso otra vez. Aleluya. Que estas cosas no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ha salido usted del sepulcro para que ame estas cosas? Aleluya. Para que amemos el lugar de donde salen estas cosas, de donde sale la vida. Aleluya. Para que nosotros podamos disfrutar de las cosas que son de Dios. Aleluya. Y ahora mira lo que dice aquí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ellos
Y ahora Dios nos las quiere revelar también a nosotros. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga, pero ¿qué espíritu? ¿Cuál será ese espíritu que escudriña lo más profundo de Dios? Aleluya. Y mira lo que dice aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Aleluya. Yo puedo ver aquí ahora, aquí en el monitor de la televisión, aquí, a muchos ahí sentados. Y sé el nombre de cada uno de ustedes. Y por fuera los conozco muy bien. Aleluya. Pero lo más íntimo de cada uno de ustedes, lo más íntimo de cada uno de ustedes, eso yo no lo conozco. Cada cual se conoce a sí mismo y sabe lo que hace, lo que piensa y a dónde va a través de su pensamiento. Aleluya. Ese es el espíritu que va en el hombre. Dice, aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y ahora mire lo que dice aquí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Mire dónde aparece ese verso. Aleluya. Como yo no conozco lo más íntimo de cada uno de nosotros, o mejor dicho, de ustedes, aleluya. Gloria. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu que escudriña lo más profundo de Dios, si no está en usted, aleluya, tampoco nosotros vamos a poder conocer las cosas que son de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice aquí ahora una expresión. Escuchen bien esto. Dios se hace presente por medio de su testimonio, que fue lo que nos trajo el apóstol Pablo. Dios se nos hace presente por medio de su testimonio. Aleluya. Ahora, ¿quién? Aleluya. ¿Quién testifica acerca de este? No voy a decir de ese, sino de este. Porque este es el espíritu que escudriña lo más profundo de Dios para que se cumpla la promesa que dijo Jesús. Yo estaré, ¿dónde? Con vosotros para darle a entender estas cosas. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ese testimonio, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr a conocer las cosas de Dios? Aleluya. Gloria, aleluya. Acerca de este testimonio, dice, el mismo testimonio es el que da testimonio del testimonio. Aleluya. El testimonio que salió de Dios. Aleluya. Que ahora lo tenemos de frente a Jesucristo. La enseñanza que nos lleva a Dios. Estas son parte de las cosas de Dios que nosotros tenemos que lograr a entender. Aleluya.
para que nosotros sepamos dónde estamos, hasta dónde o a dónde nos ha llevado Dios. Aleluya. Sea glorificado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, aleluya. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, vamos a incluirnos nosotros también ahí. Esto lo dijeron ellos, pero vamos a incluirnos nosotros también hoy. ¿Sí? Porque la comida es para nosotros. Dios nos llevó la comida por medio de Pablo. Hoy nos la estamos comiendo. Aleluya. Y nosotros, aleluya, no hemos recibido el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aleluya. Porque ya ellos habían salido del sepulcro. Gloria al Señor. Aleluya. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Aleluya. Dios nos ha concedido el que hayamos podido salir del sepulcro. Aleluya. Dios nos ha concedido el que hayamos podido salir del sepulcro. Aleluya. Por medio de la enseñanza que se nos fue mandada por Pablo. Aleluya. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aleluya. Porque no hay, aleluya, instituto. No hay un instituto formado por hombre que le pueda enseñar estas cosas. Los institutos meten al hombre al sepulcro y después le ponen una piedra para que no puedan salir del sepulcro. Pero ahora Dios, el instituto de nosotros, aleluya, viene del cielo. Aleluya. Para que nosotros podamos permanecer en vida. Gloria al nombre de Jesús. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aleluya. Qué lugar de enseñanza. Qué escuela más preciosa tenemos. Aleluya. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso por ahí nos tildan de que nosotros solamente le apropiamos estas cosas al Espíritu. Pero es que el Espíritu no tiene nada que ver con la carne y la carne no tiene que ver nada con el Espíritu. Aleluya. Por eso Dios nos ha permitido salir del sepulcro. Aleluya. Dice, mire lo que dice aquí. Pero el hombre natural, el que piensa ver a Jesús en las nubes que destilan agua, el que piensa ver a Jesús en un cuerpo de carne, eso es un hombre natural, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Oiga, gloria al nombre de Jesús.
porque solamente tienen la vista en el blanco y negro y todavía no ha surgido del blanco y negro, aleluya, lo que les pueda dar el entendimiento a ellos que las cosas de Dios son conforme al Espíritu, aleluya, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Y para eso se tiene que cumplir la escritura que siempre digo, la promesa que Dios nos dejó. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin para que sepamos estas cosas. Porque el que nos enseña estas cosas es el Maestro. Aleluya. Jesucristo, el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Aleluya. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. Y mire qué cosa hermosa hay aquí. Aleluya. En este último verso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Aleluya. ¿Quién le instruirá? Aleluya. No hay nadie, aleluya, que pueda conocer la mente del Señor. Ni hay nadie que le pueda instruir. Porque ¿quién le va a decir a Dios las cosas que tiene que hacer? Aleluya. Nadie. Pero aquellos, y ojalá y nosotros, este verso no nos podamos apropiar hoy. Aleluya. Porque aquellos conocieron las cosas de Dios y pudieron decir, y quedó aquí escrito en el libro, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y esto no se puede quedar en una mera repetición. Aleluya. Aquellos alcanzaron a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo habitaba en ellos. Aleluya. Ellos eran casa de Dios en cuanto a los conocimientos de las cosas que son de Dios. Aleluya. Hoy nosotros podemos decir, si tenemos la confianza y estamos empezando a conocer las cosas que son de Dios, también en parte, no del todo. Podemos decir también que tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Ojalá y esto sea una realidad en medio de lo que nos sentamos, aleluya, a escuchar domingo tras domingo y todos los días que los hermanos se reúnen para escuchar la enseñanza, que estas cosas queden, aleluya, formalizando esa mente para que nosotros podamos verdaderamente decir que estuvimos, aleluya, predestinados para estas cosas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Falta todavía mucho tiempo, pero no quiero seguir insistiendo para que los hermanos, aleluya, no vayan a entrar en una borrachera, sino para que puedan meditar en estas cosas, para que sepamos todos cuáles son las cosas de Dios. Yo lo voy a dejar hasta aquí. La próxima vez que vengamos, vamos a seguir el mismo tema, el ojo de Dios. ¿Y sabe por qué estas cosas se nos están haciendo presentes? Porque el ojo de Dios es Jesús, por donde podemos ver, aleluya, a Dios. El ojo de Dios es Jesús,
la enseñanza que nos deja ver las cosas que son de Dios. Aleluya. Cuando volvamos, vamos a seguir en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde nos quedamos la última vez, para seguir viendo estas cosas. No caminamos por tiempo, vamos a caminar por gracia y misericordia, hasta que Dios haga en nosotros conforme a su voluntad. Lo voy a dejar aquí y espero que queden en la gloriosa paz del Dios Todopoderoso, ya que esa paz es el mismo Jesucristo que dijo, y que Él es vuestra paz. Yo soy la paz, aleluya, que de ambos pueblos derribó la pared que intervenía, que no pudiéramos salir del sepulcro. Y esa paz, aleluya, nos dio la paz de poder salir del sepulcro. Paz de Cristo para con todos los hermanos. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En los cielos en su trono se sentó. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, no como Pedro, que al quitar los ojos de Jesús se fue hundiendo y su clamor le restauró. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
puesto los ojos